Hola a todos y bienvenidos a la parte de regresión lineal múltiple, en este caso con R. Y como de costumbre, lo primero es establecer la nueva carpeta de directorio de trabajo para esta parte de la sección. Podéis ver que estoy en la regresión lineal simple, por tanto era la sección anterior, así que subo un nivel y entro en este caso ya en la sección número 5, regresión lineal múltiple, donde tengo el CSV de trabajo, el 50 Startups que ya conocéis, y viniendo aquí a la sección More, lo único que tengo que hacer es configurar mi directorio de trabajo para que a partir de ahora todo quede referenciado con respecto a esta carpeta. Del mismo modo, ahora ya que estamos aquí, podemos proceder a crear mi fichero de trabajo, mi R-Script, y en este caso lo voy a guardar directamente en la sección 5 del curso y le voy a llamar pues regresión lineal múltiple, pero en este caso .r para diferenciar el script de Python del script de R respectivamente. Perfecto, entonces tampoco está de más colocarle aquí un título, regresión lineal múltiple, perfecto, y ya tenemos todo el entorno de trabajo, por así decir, configurado. Lo siguiente, pues ya lo sabéis, simplemente hay que ir a nuestra plantilla de preprocesado del tema 1, copiar todas las 20 y pico líneas de código en el script de regresión lineal múltiple y proceder a cambiar las 4 cosas que difieren. Por ejemplo, lo primero que hay que cambiar es el nombre del conjunto de datos. Ya no se llama data.csv, sino que son las 50 startups.csv. De hecho, si le doy a tabulador veis que salen los ficheros de esta carpeta por haberlo establecido como directorio de trabajo, así que lo relleno con 50 startups, el dataset de las 50 empresas, y lo que podéis hacer es seleccionar y ejecutar esta línea de código. Sin embargo, antes veis que tengo todavía variables de la sección anterior, no pasa nada, aquí está la escoba, que la sacamos a relucir, limpiamos las variables de la sección anterior y ahora que el entorno está limpio ya puedo ejecutar para no ensuciar variables del análisis antiguo con las nuevas. Entonces aquí tenéis el dataset, 50 observaciones de 5 variables, lo podemos abrir como hacemos siempre para hacer un análisis exploratorio aunque sea a ojo para visualizar nuestro dataset y darnos cuenta que en efecto tenemos las 50 empresas. Recordad que en R los datasets empiezan en la fila número 1 y acaban en este caso en la número 50, a diferencia de Python que empiezan en la 0 y acabarían en la 49, y tenéis información en este caso de dinero gastado en I+D, por un lado, dinero gastado en gastos administrativos, dinero gastado en campañas de marketing, el estado al que pertenece la empresa, hay 3 estados, Nueva York, California y Florida, y el beneficio de la empresa, ¿de acuerdo? En este caso todos los gastos están en dólares y lo que queremos es predecir cuál va a ser el beneficio de la empresa, que será nuestra variable dependiente, a partir del resto de conjunto de variables independientes, que son el gasto de marketing, de I+D, de administración y el estado en el que se encuentra ubicada la compañía de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro trabajo es un trabajo en este caso del campo de las inversiones o incluso del real estate, de ser capaces de predecir en función de una serie de características cuál será el beneficio esperado de esa compañía, ¿de acuerdo? Entonces es un trabajo en este caso metiéndonos en el mundo de la economía y la empresa. También deciros que no solo queremos predecir las ganancias como objetivo primordial, ¿no? Basándonos en la matriz de características o en el resto de características, sino que también nos interesaría saber qué variable o qué variables independientes son las que tienen mayor efecto sobre las ganancias de la empresa. A lo mejor no me hacen falta todas ellas, a lo mejor alguna o algún subconjunto de ellas tiene una relación muy positiva para hacer una predicción acertada, de modo que no se necesitan todas esas variables independientes, sino eligiendo 1, 2, 3 o las 4, conseguimos una predicción más acertada o acertada del mismo modo con menor número de variables, por así decir. O sea, la pregunta es, ¿existe una variable independiente que tenga un efecto más alto que el resto en el proceso de predicción? Por ejemplo, a lo mejor el estado en el que se ubica la empresa tiene un impacto brutal. No es lo mismo una empresa en California que en Florida. A lo mejor pues esa es la variable o no, ¿de acuerdo? Lo descubriremos, por supuesto, gracias a nuestros modelos de regresión lineal múltiple, en este caso utilizando R. Y gracias a un modelo así, pues un potencial inversor puede sacar ideas de nuestros resultados, de nuestros hallazgos o implementar ese modelo para decidir dónde meter pasta en el próximo Silicon Valley, ¿no? Por así decir. Entonces, bueno, ahora ya lo tenemos todo preparado, tenemos al menos la fase de carga lista, hay que proceder a la etapa, evidentemente, de
preprocesado. Y diréis, bueno, lo primero es dividir los datos en conjunto de entrenamiento y conjunto de test, como ya vimos, pero aquí hay que tener en cuenta que tenemos una variable importante que no es un número, sino que es un factor, que es el estado. Entonces, esta variable debería llamar lo suficientemente nuestra atención porque al tratarse de una categoría, no es un número, no se puede suministrar directamente al modelo y evidentemente antes de hacer la segmentación en entrenamiento y testing deberíamos convertirlo a factor de R. Esto lo localizaréis muy fácilmente, las categorías casi siempre vendrán escritos en strings y evidentemente las ecuaciones de modelos lineales, ya sean simples o múltiples, solo aceptan datos numéricos. Las categorías no es que se lleven muy bien con las ecuaciones matemáticas, por así decirlo, ¿no? Entonces, siempre que tengáis un texto, habrá que convertirlo o bien a variable dummy o bien a factor. Así que vamos a proceder a codificar la variable de estado y para ello vamos a, evidentemente, utilizar lo que aprendimos en la fase de preprocesado y que de hecho no está en esta plantilla, sino que está en otra plantilla de, en este caso, la parte 1 de preprocesado, que es el tratamiento de datos categóricos en R. Recordad que ya lo guardé en separado para poder volver y cargarlo automáticamente. Así que me llevo este fragmentito que es cómo codificar las variables categóricas, hago un copiar, me lo traigo aquí a pegar antes de dividir el conjunto de datos en entrenamiento y testing y vamos a proceder a hacer la modificación. Fijaros que aquí lo hice con dos variables, lo hice con la variable country y purchase de mi dataset original. Yo ahora solo lo tengo que hacer con una de las columnas, solamente es con la columna del estado, así que puedo eliminar una de las dos conversiones y si uso dataset $, y pulso el tabulador, veréis que aparecen aquí las diferentes columnas de mi dataset y en este caso la que se debe convertir es la de estado. Por tanto, el nuevo state del dataset será convertir a factor la propia columna state del dataset y habrá que ajustar los niveles del factor. Aquí los niveles eran Francia, España, Alemania en nuestro ejemplo, pero evidentemente ahora los niveles son los nuevos, son los valores que toma la variable categórica. En este caso eran países, pero en nuestro caso son los tres, ¿dónde estás? Estados, Nueva York, California y Florida respectivamente. Entonces vamos a hacerlo automáticamente. De hecho ya podéis cerrar el categoricaldata.r, ya no lo voy a volver a utilizar, y en este caso decidid vosotros el orden, New York, por ejemplo, California y Florida, respectivamente. Perfecto, y decidid tú aquí también los números. Estos son los números, los factores numéricos que van a reemplazar a las categorías de New York, California y Florida. En este caso van a pasar a ser la 1, 2, 3, pero evidentemente los números que elegís son etiquetas, vosotros mismos podéis cambiarlo. En este caso significa que todo lo que sea Nueva York quedará marcado con el número 1, todo lo que sea California quedará marcado con el número 2 y todo lo que sea Florida quedará marcado con el número 3, de modo que selecciono estas tres líneas de código, las ejecuto con Command o Control Intro y el cambio es palpable directamente. La columna que antes contenía datos en forma de string, ahora básicamente contiene 1 para el estado de Nueva York, 2 para el estado de California y 3 para el estado de Florida. Entonces, la recodificación, por así decir, ya está hecha y mucho mejor porque nuestro modelo solo acepta números, ¿de acuerdo? Entonces, ahora el modelo ya tiene todo perfectamente definido y tiene posibilidades de funcionar. Lo último que hay que hacer, pues dividir el conjunto de datos en entrenamiento y testing. Para ello, recordad que ya os hablé de la librería CA-Tools, pero hay que cambiar evidentemente el nombre de la variable que vamos a utilizar para hacer la predicción. Recordad que siempre el sample split utiliza la columna que vais a utilizar para hacer la división, para hacer la predicción a la hora de dividir el dataset. Entonces, en mi caso, la columna que voy a usar no es purchased, sino es una que se llama profit, y luego tenéis que cambiar, si queréis, la proporción de división en caso de que sea necesario. Recordad que tenemos 50 observaciones y que una buena división sería tener 40 observaciones para entrenar y unas 10 para validar, que justamente se corresponde con una proporción del 80%, un split ratio del 0,8, por tanto va magnífico porque es la que teníamos por defecto. Así que lo único que tenemos que hacer es seleccionar las 5 líneas de código, la carga de la librería, la configuración de la semilla, la división y los dos subconjuntos para obtener un conjunto de entrenamiento y un conjunto
de testing, que son los que vamos a estar utilizando durante esta sección. Fijaros que el conjunto de entrenamiento, el training, se ha llevado un total de 40 entradas, 40 datos, con las observaciones que van a ser utilizadas en este caso para crear el modelo, para entrenar, gasto en I+D, administración, marketing, el estado codificado y el beneficio, y el conjunto de testing solo tiene 10 empresas, pero son las que vamos a utilizar precisamente para crear nuestro modelo de regresión lineal múltiple. Y por último, volvemos a nuestro script de regresión lineal múltiple en R. Fijaros que el último paso era convertir el cambio de escala de las características, pero recordemos que tanto en la regresión lineal simple como en la múltiple no necesitamos aplicar las funciones de escalado de forma manual. Eso se tiene en cuenta cuando realmente se necesita explícitamente ese factor de escala. En nuestro caso no es necesario y de hecho no lo vamos a hacer como ya no lo hicimos en Python. Así que simplemente tenéis todo lo que os hace falta para, a partir de la próxima clase, hacer el paso número 2 con R, que será la creación de nuestro modelo de regresión lineal múltiple.